Ibrahim Raisi, bendecido por el ayatolá Ali Jamenei y mencionado como su posible sucesor, fue electo el 18 de junio en unos comicios cuestionados por grupos disidentes que llamaron a un boicot para rechazar la intervención del establishment religioso. De hecho, estas elecciones tuvieron una muy baja participación, menos del 50% de los 59 millones de electores habilitados a votar participaron de estas elecciones. El objetivo de la jugada oficial de favorecer a Raisi, según observadores de la política iraní, es concentrar aún más el poder en el liderazgo religioso ultraconservador y cerrar el camino a los sectores moderados y reformistas. Bueno, por si acaso, Raisi tomará posesión en agosto. Coté, perdón, ¿sí? se ve sobre la figura un letrero que dice "This meeting is being recorded", pero no sé si es solo en mi computador o a todos se les ve. Mira, te pregunta, quizás tienes que pintar. Tiene que poner continuo. Sí, continuar tiene que poner. Ahí, ya, perdón, sería todo. Bueno, este señor Raisi, como les decía, bueno, toma posesión en agosto. No era ninguna sorpresa que fuera a triunfar en estas elecciones. De hecho, dicen los mismos iraníes que circulaba en las redes sociales un meme diciendo que en Estados Unidos hasta último minuto no se sabía quién iba a ser presidente, incluso unos días después no sabíamos si había ganado Trump o Biden. En cambio, en Irán, meses antes se sabía quién iba a ser el presidente de este país. Este era el favorito porque era, bueno, el más conocido, el favorito de el estamento religioso, y porque la gran mayoría de los candidatos fue descalificado por el sistema que tiene Irán. Es un sistema, recuerden, teocrático. Es un sistema muy complicado donde, ¿cierto?, el estamento religioso está por sobre el estamento político. Ahí vamos a recordar inmediatamente cómo funciona todo este proceso, pero es bien impresionante que de los más de 600 candidatos, ¿cierto?, solo quedaron 7 y a último momento 3 se bajaron, quedando finalmente en la contienda 4 candidatos. Pero antes ya de meternos de lleno, vamos a recordar un poquito de qué estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de un país grande en Asia, en el oeste de Asia, que es Irán, ¿cierto? Aquí al sur del Mar Caspio. Un país, además, que está ubicado en un lugar estratégico, ¿cierto? Al igual que Turquía, se considera que es un país bisagra también entre Oriente y Occidente, ¿cierto? Con salida al Mar Caspio y por el sur al Océano Índico. Aquí lo tenemos nuevamente. Y bueno, y además tiene no solamente al Océano Índico, sino salía al Golfo Pérsico, ¿cierto?, que es riquísimo en petróleo, y por el norte al Mar Caspio, que recuerden que es vital desde el punto de vista de las reservas de gas. Bueno, la República Islámica de Irán, ese es el nombre, ¿cierto?, que adquiere después de la Revolución, ¿cierto?, Islámica de 1979. Su capital es Teherán. Es un país enorme, de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de 1 millón, o sea, de un país que es el doble de Chile, ¿cierto? Con una población de más de 85 millones de habitantes. Es, desde el punto de vista de la religión, principalmente, básicamente, musulmán, donde predomina definitivamente la corriente chiita. O sea, más del 90% de la población es musulmán chiita. También hay sunitas, que son la minoría, hay zoroastrianos. Recuerden que esta religión, podríamos decir, nativa de Persia, religión que quedó en minoría después de la llegada o de la islamización de Persia. También hay minorías judías y cristianas. De hecho, desde el punto de vista de la constitución y la legalidad de Irán, los zoroastrianos, judíos y cristianos tienen digamos, permiso, tienen autorización para poder ellos practicar su religión y pueden construir sus propios templos y todo eso. Y el idioma es básicamente el persa o farsi, es el idioma oficial. Un segundo.
es el idioma oficial, porque el pueblo también es, en su mayoría, étnicamente hablando, persa, y hay otros idiomas o dialectos, está el azerí, dialectos túrquicos, también está el kurdo, el gilaki, el balochi, que lógicamente van a tener relación directa con los grupos étnicos que conviven en este país. O sea, estamos hablando de un país que es un mosaico, como pueden ver, étnico y religioso. No es un país homogéneo para nada, sino que conviven distintos grupos. Aquí hay un punto que es bien interesante, y es que este país se pasa a llamar Irán justamente por eso, porque, bueno, este país se llamó Persia durante mucho tiempo, pero era un nombre que aludía específicamente a la etnia persa, y al llamarse Irán, ahí unificaba a los distintos grupos, porque Irán significa país de los arios, y básicamente, o la mayoría de estos grupos, estos distintos grupos étnicos, son arios. Entonces al llamarse Irán, ¿cierto?, se unía, quedaban bajo este mismo paraguas los distintos grupos étnicos que conviven dentro de Irán actualmente. Este cambio, en este momento no recuerdo exactamente qué año fue, pero fue en el siglo XX. Es la economía número 24 a nivel mundial, porque claro, es un país enorme y un país también con un peso demográfico impresionante, pero lo que aquí no se condice, podríamos decir, es el PIB per cápita, que es de apenas $12.389, está en el número 129. Esto, la verdad que como digo, no tiene sentido. Es un país que debiera estar muchísimo más arriba, por todas las riquezas que tiene. Estamos hablando de un país riquísimo, petróleo, ¿cierto?, con las cuartas reservas de petróleo en el mundo, después de Venezuela, Arabia Saudita, Canadá. Las segundas reservas mundiales de gas natural, tiene carbón, cromio, cobre, mineral de hierro, plomo, manganeso, zinc, azufre, etcétera, etcétera. Se calcula que aproximadamente el 5% de todas las reservas metálicas del mundo se encuentran en Irán. Y también tiene una infinidad de productos agrícolas, donde también sabemos que hay algunos productos que destacan. Irán es uno de los mayores productores de granada a nivel del mundo, primer productor mundial de pistachos, primer productor mundial de azafrán, segundo productor mundial de dátiles, después de Túnez, gran productor mundial de caviar. No es el primero, pero se dice que es el de mayor calidad, o sea, el caviar de mayor calidad en el mundo provendría de Irán. Sabemos una serie de elementos muy interesantes que ya también nos van diciendo, de alguna manera uno va intuyendo, ¿cierto?, que definitivamente Irán debiera estar, digamos, en otro escalón, que potencialmente tiene mucho que crecer y debiera ser un país muchísimo más próspero, dada su riqueza natural. Y dado su tamaño, dado su ubicación geográfica, dado su peso demográfico, etcétera, etcétera. Bueno, como les comenté anteriormente, estas elecciones no fueron ninguna sorpresa. El Consejo de los Guardianes, ¿cierto?, eliminó, ¿cierto?, más o menos 600 aspirantes a ser candidatos para la presidencia de este país. Estos fueron los 7 autorizados por el Consejo de los Guardianes, pero a último momento, literalmente a último momento, se bajaron este ultraconservador Said Yaili, exsecretario general de Seguridad Nacional, Aliera Sakani, otro ultraconservador, diputado, y Mohsen Meralizadeh, el único, según los expertos, que realmente se le podía considerar un reformador. Ahora, aquí también uno se hace la pregunta, ¿por qué se bajaron a último momento? Respuesta que no les puedo dar, y uno dice, bueno, ¿qué habrá pasado ahí realmente? Aquí tengo, por ejemplo, una cita de un analista que dice: las recientes elecciones a la presidencia de la República Islámica de Irán han sido una burla a la comunidad internacional, una estafa al pueblo iraní y una señal muy negativa sobre la previsible evolución del papel del régimen de los ayatolás en el escenario global. Obviamente es una visión muy negativa, pero bueno, y muy crítica,
de lo que está ocurriendo en Irán. Y aquí tenemos un cuadro que nos explica cómo funciona este complejo esquema teocrático. Como les decía, aquí está el estamento religioso por sobre el político. Esto es lo que se instauró a partir de la revolución democrática, a partir de la revolución islámica liderada por el ayatolá Khomeini. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo funciona todo este sistema, donde está aquí el Parlamento, que es elegido democráticamente cada 4 años, son 55 millones los llamados a votar. Luego tenemos aquí la asamblea de expertos, tenemos aquí la presidencia, que también es elegida por el pueblo cada 4 años, y ahora se ha elegido a este señor Ibrahim Raisi. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los organismos que nos pueden a nosotros sonar más novedosos, que no tienen nada que ver con las democracias occidentales? Primero es esta asamblea de expertos, de 88 clérigos, que escoge al líder supremo del país. El líder supremo del país es definitivamente el líder que tiene todo el poder, o el que finalmente define y que tiene el poder de veto por sobre las distintas instituciones. De hecho, por ejemplo, el Consejo de los Guardianes, que lo tenemos aquí a mano derecha, aquí abajito, ¿cierto?, es el que funciona como filtro frente a los distintos candidatos que se quieren presentar, todo, pero incluso el Consejo de los Guardianes puede definir que un candidato va, por ejemplo, a presentarse a una elección, pero quien es el que definitivamente corta el queque, podríamos decir, es el líder supremo del país. El líder supremo del país es el que toma las decisiones, las últimas decisiones en todos los aspectos, es el que realmente lidera las relaciones internacionales del país. Bueno, es definitivamente el que tiene el poder absoluto dentro de Irán. Y les voy a ir dando, digamos, algunos detalles también de todas estas instituciones. Bueno, entonces el Consejo de los Guardianes está compuesta de clérigos, que son expertos en jurisprudencia islámica, y que son elegidos por el líder supremo. Y los juristas, como pueden ver ahí, ¿cierto?, porque son 6 y 6, y los juristas son elegidos por el Poder Judicial. ¿Cuál es la función de este Consejo de los Guardianes? Aprobar todos los proyectos enviados por el Parlamento y asegurarse de que respondan a la Constitución y al derecho islámico. Y también tiene el poder de vetar todos los candidatos a elecciones parlamentarias, a la presidencia y a la asamblea de expertos. Ese sería entonces el Consejo de los Guardianes. Podemos ver que tiene un poder enorme. Luego tenemos el Consejo de Discernimiento, allá arribita, de 51 miembros. Tiene como misión solventar las discrepancias que surjan entre el Parlamento y el Consejo de los Guardianes. Sus miembros son elegidos cada 5 años por edicto del líder supremo. Y bueno, la asamblea de expertos, como les comentaba, es elegida por el pueblo. Creo que no me falta nada. Y bueno, ahí vamos a ir hablando, vamos a volver a este cuadrito de todas maneras. Algo también súper importante, desde mi punto de vista, algo que en general, en los distintos análisis, artículos que pude leer, que no fueron pocos, porque la verdad que con esta elección se ha escrito mucho, me llamó mucho la atención, en particular, un análisis de una analista iraní, que ella escribe mucho en un diario español. Yo la sigo harto, porque la verdad que es súper interesante, porque además ella es iraní, y ella dijo algo, o escribió algo que en general en ningún análisis por lo menos se tomó en cuenta, y creo que es muy interesante. Es lo que señaló el actual líder supremo del país, que es el ayatolá Ali Jamenei, y señaló lo siguiente: es posible que en el futuro no celebremos elecciones, pero la democracia religiosa y la república tendrá otras manifestaciones. Por primera vez, desde la revolución islámica del año 79, vemos que el líder supremo de alguna manera deja entrever que podría venir un cambio de sistema. Él dice, ven, es posible que en el futuro no celebremos elecciones. Esto no significa necesariamente que
digamos, o sea, podría ser que estemos frente quizás a una dictadura religiosa definitivamente, pero también podría ser que haya un cambio de sistema también político. O sea, todo puede ser, pero la verdad que esto es muy interesante. Esto lo señaló Ali Khamenei, pero da la sensación al menos que la prensa occidental o se le pasó o no le dio importancia. Entonces podríamos estar al frente de quizás las últimas elecciones, entre comillas, democráticas, digo entre comillas porque sabemos que este sistema, por lo menos desde el punto de vista occidental, esto no es nada democrático, pero dentro de, y considerando por último cómo funciona el Medio Oriente, es bastante más democrático que en otros países. Podríamos estar entonces frente a un cambio y frente a las últimas elecciones, entre comillas, democráticas en Irán. Algunos dicen que quizás Ali Khamenei, por ejemplo, estaría pensando en un sistema más bien parlamentario, donde la población iraní quizás no elija directamente a un presidente, de manera de quitarle más poder a la presidencia, y si es un sistema parlamentario, hay que entender que sería mucho más fácil disolver el Parlamento en el caso de que fuera una incomodidad para el líder supremo, por ejemplo. Todo es posible, pero les dejo esta frase porque creo yo que es súper interesante y habrá que estar atentos a lo que pueda ocurrir de aquí en el futuro. Bueno, los resultados finales de la elección son estos. Sayed Ibrahim Raisi, entonces, es el ganador, con cerca de 18 millones de votos. Luego está Emati, que era el considerado reformista dentro de los que iban quedando en carrera, pero la verdad es que no podemos hablar de reformista según los más entendidos, sino solamente como un tecnócrata. Y bueno, luego tenemos ahí al tercero con casi 1 millón de votos, y finalmente a Rezai con más de 3 millones, casi 3 millones y medio de votos. Bueno, lo otro también muy interesante que se me queda en el tintero es que, bueno, la participación fue bajísima, ¿cierto? Fue de 49% del censo, pero además los que votaron blanco o nulo representan el 14%, algo que también es inédito en esta, podríamos decir, historia electoral de Irán. O sea, queda clarísimo, clarísimo que la población iraní no está contenta. O sea, este intento de llamar a boicot queda, creo yo, muy, muy clara con, digamos, este grado de abstención enorme, y luego con este voto nulo o blanco, que es del 14% de los votos. Claro, de Irán no sabemos demasiado. Alguien quizás quiera preguntar, bueno, ¿y cuántos están de acuerdo o no de acuerdo con el régimen? Todo eso es muy difícil de saber, pero creo que con este grado de abstención podemos ya tener alguna idea de que definitivamente hay poca gente contenta con el régimen hoy día. Bueno, ¿y quién es Ibrahim Raisi? Bueno, él proviene de una familia de clérigos en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, y donde está el santuario chií más sagrado del país, porque ahí está el mausoleo de uno de los imanes más importantes de la corriente chiita. Pero antes de continuar con su biografía, creo que también es súper interesante o muy decidor saber quiénes fueron los presidentes que inmediatamente celebraron el triunfo de Raisi cuando se supo que él había ganado. Bashar al-Assad, el presidente de Siria; Lukashenko de Bielorrusia; este es el líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh; tenemos a Díaz-Canel de Cuba, Maduro de Venezuela, Nasrallah de Hezbollah y Ortega de Nicaragua. Esos fueron los que aplaudieron a este señor cuando se supo el triunfo. Como para que nos hagamos una idea también de cuáles son los amigos de Irán hoy día. Bueno, entonces tenemos a Ibrahim Raisi, entonces proveniente de la segunda ciudad más grande de Irán, de Mashhad. Proviene también de una familia de clérigos. Él es un clérigo, al igual que Rouhani, el presidente, cierto, saliente
de Irán, y él comenzó sus estudios a los 15 años en QOM. Bueno, él a todo esto nació a los 60, en el año 1960, por lo tanto tiene 62 años, ¿cierto? Y comenzó sus estudios, como les decía, a los 15 años en QOM, que es esta ciudad, podríamos decir, académica, religiosa, más importante de Irán. Ahí van, digamos, es como la meca del estudio en Irán. Y ahí estudió, ahí lo pilló la revolución islámica y fue muy activo, se puso inmediatamente del lado de los revolucionarios y se convirtió literalmente en un talibán desde los dos puntos de vista: talibán como estudiante del Corán, porque eso es lo que significa, ¿cierto? Talibán, estudiante religioso, digamos, y por otro lado talibán como lo usamos aquí en Occidente, que es fundamentalista, que es radical, ¿ah? Por lo menos desde el punto de vista de los que han estudiado su biografía, consideran que es las dos cosas. Así que él se convierte en talibán, un estudiante de QOM. Y bueno, como les digo, él va a ser muy activo en la revolución. Después de la revolución va a continuar sus estudios, va a obtener un doctorado en jurisprudencia y derecho islámico, pero aquí me detengo un segundo porque a juicio de algunos eso no está comprobado. Eso algunos creen que es, como diríamos aquí en Chile, es mula. O sea que no es cierto, que eso no es así, y de hecho muchos consideran que él no es un hombre brillante, sino más bien un hombre sí muy hábil, muy sediento de escalar puestos, y en eso lo ha hecho muy bien, porque ha sabido estar en el momento preciso, en el lugar perfecto para poder ir escalando hasta llegar donde está hoy día, pero que no ha hecho una carrera brillante desde el punto de vista académico, intelectual. Así que bueno, les dejo la inquietud, porque yo tampoco puedo saber si tiene o no tiene el doctorado, pero hay fuentes que señalan que ese doctorado no existe. Bueno, a él le toca un tiempo de profundas turbulencias internas y externas, ¿cierto? Le toca, digamos, bastante joven, la guerra contra Irán, la guerra que recuerden que duró 8 años y comienza el año 1980, y también internamente le toca toda la lucha que lleva el ayatollah Khomeini en contra de la disidencia interna, porque hay que recordar que había, ¿cierto?, una gran mayoría de iraníes que querían un cambio, que querían acabar con la dinastía de los Pahlavi, pero no todos querían una revolución islámica, ¿cierto? Eso creo que hay que tenerlo súper presente. Como muchos dicen, o sea, los religiosos, podríamos decir, cooptaron esa revolución, capitalizaron muy bien el desencanto, el enojo, la frustración, todo lo que se les pueda ocurrir, digamos, pero no todos querían una revolución religiosa, y hubo grandes sectores, sobre todo de la izquierda secular, que siguieron luchando en contra de Khomeini, y ahí hubo un periodo largo sabemos, de represión en contra de esos sectores, y ahí Ibrahim Raisi cumplió una importante labor. Él se puso, digamos, estuvo muy disponible para Khomeini, y a él le tocó ahí un trabajo complicado, porque a él le tocó suprimir esta fuente de oposición, básicamente la izquierda secular. Y aquí está la mayor crítica, porque él habría violado los derechos humanos, ¿cierto? Él habría sido parte de una llamada Comisión de la Muerte, donde él habría liderado o habría estado a cargo de la muerte de entre 5 y 30.000, miren por favor los números, es tremendo, pero entre, como digo, 5 y 30.000 prisioneros políticos en 1988. Entonces se considera crimen de la humanidad. Bueno, aquí Amnistía Internacional ha investigado mucho este tema, y consecuencia de ello, él está sancionado por Estados Unidos, y eso es bien increíble, o sea, es bien interesante saber que es el primer presidente de Irán que llega a convertirse en presidente ya sancionado por Estados Unidos, y en este caso por este asunto en particular.
y él dio una entrevista hace poquito en la televisión Al Jazeera después de conocerse su triunfo como, en estas elecciones, y él, digamos, reconoció haber participado en esta comisión, y él dijo que estaba muy orgulloso porque había defendido la seguridad de su país. Bueno, Amnistía Internacional, como ONG, está muy preocupada, ha dicho que, aquí tengo algunas citas, el hecho de que Ibrahim Raisi se haya alzado con la presidencia en vez de ser investigado por crímenes contra la humanidad, tales como asesinato, desaparición forzosa y tortura, es una amarga constatación de que la impunidad reina en Irán. Nosotros continuaremos exigiendo que Ibrahim Raisi sea investigado por su participación en crímenes contra la humanidad, pretéritos y actuales de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo aquellos estados en los que existe jurisdicción universal, etcétera, etcétera. Bueno, Raisi en todo caso ha mantenido una relación muy cercana con el establishment clerical, los aparatos de seguridad e inteligencia, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, y sobre todo con el propio líder supremo, lo que explica también cómo él va escalando, ¿cierto?, en todo este estamento religioso, y cómo él va consiguiendo altos cargos, sobre todo en la judicatura, porque no hay que olvidar que él, hasta llegar a ser presidente, todavía es presidente electo, como les decía, él asume en agosto, pero él era presidente del Tribunal Supremo, o sea, presidente, podríamos decir, de la judicatura o del Poder Judicial en Irán. Así que él muy cercano a Ali Khamenei. No hay que olvidar, para que nadie se enrede por si acaso, que Khomeini muere el año 89, o sea, está 10 años al frente de Irán después de la revolución, y asume Ali Khamenei. O sea, Irán, desde la Revolución Islámica, ha tenido dos líderes supremos, dos grandes ayatolas, podríamos decir. Y ahí tenemos entonces a la izquierda a Ali Khamenei, y ahí a la derecha a Ibrahim Raisi, el nuevo presidente de Irán. Algunos consideran que incluso son amigos personales, Khamenei con Raisi. Entonces va a ser nombrado fiscal general en 2014, va a ser candidato a la presidencia también el año 2017, cuando perdió frente a Hassan Rouhani, jefe del Poder Judicial en 2019, lo que yo les comentaba, y por eso también se dice que él es entonces actualmente presidente del Tribunal Supremo iraní. Bueno, Raisi, como pueden ver, tiene una carrera importante dentro del Poder Judicial iraní, y él lideró una serie de reformas judiciales que conmutaban las penas de múltiples delitos, permitiendo que un gran número de condenados eludieran el encarcelamiento e incluso la pena de muerte. Esto puede sonar un poco contradictorio, porque se supone que estamos frente a un duro, un conservador, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Claro, porque volvemos a lo mismo, él es un hombre hábil, un hombre que de alguna manera deseaba aspirar a un cargo electo democráticamente, y con esto él sabía que conseguía algún tipo de respaldo popular. Entonces es un hombre que, ¿cierto?, va tomando ciertas decisiones, y que todo al final tiene mucho sentido, y que con el tiempo van teniendo, digamos, una explicación, ¿cierto? Ahora, se ha dicho también en casi todos los análisis que se están llevando a cabo a propósito del triunfo de Ibrahim Raisi, es la pregunta que se están muchos haciendo: ¿será él el próximo líder supremo de Irán? El señor que tenemos ahí, que es el ayatolá Ali Khamenei, tiene hoy día 82 años, está enfermo de cáncer, por lo tanto se está hablando de la sucesión de este hombre. Algo que no se había visto en el pasado, por primera vez se está hablando de su sucesión, pero abiertamente, al menos entre el estamento
religioso y político de Irán. Y muchos creen que Raisi podría ser digamos, un sucesor que podría tener las condiciones necesarias para ello. Es un hombre muy cercano a Jamenei, y digamos, como les digo, y en realidad no hay análisis, a mí me ha llamado la atención, que no lo nombre como posible sucesor. ¿Ah? Por otro lado, todos recuerdan que Ali Jamenei, cuando se convirtió en el líder supremo, era también presidente. O sea, unos como que creen que se puede repetir el patrón, no sería nada de raro, ¿cierto? Raisi presidente, que se convierte, al igual que Ali Jamenei, en el futuro líder supremo. Ahora, pero también es interesante ver un poco cómo funciona, o cómo debiera funcionar desde el punto de vista de la institucionalidad iraní, el nombramiento de este futuro líder supremo. El artículo 111 de la Constitución iraní establece que tras la muerte o incapacidad de un líder supremo se debe formar un comité compuesto por 3 miembros. Y estos 3 miembros, o dentro de estos 3 miembros, estaría el presidente, o sea, Raisi estaría dentro de este comité, y este comité se debe encargar temporalmente de las tareas hasta que la asamblea de expertos nombre a su sucesor. Entonces, ya tenemos a Raisi, primero como candidato posible, luego formando parte de este pequeño comité que tendría que, de alguna manera, reemplazar al líder supremo mientras la asamblea de expertos elige. Pero además, también es muy interesante saber que Raisi forma parte de la asamblea de expertos desde 2007, esa asamblea de expertos, 88 clérigos, y además fue elegido como su vicepresidente en 2019. O sea, lo tenemos como presidente, como parte del comité de 3 miembros, miembro de la asamblea de expertos y vicepresidente de la asamblea de expertos desde 2019. O sea, ya no puede tener más pitutos o más digamos, influencia en el proceso para elegir al futuro líder del país. A no ser que durara demasiado tiempo vivo o siguiera activo el Ayatollah Ali Jamenei y se le acabaran esas posibilidades o esa injerencia que hoy día tendría gracias a que es presidente, ¿se fijan? Entonces, la verdad que Raisi tendría oportunidad también de ejercer su liderazgo y poder, obviamente, influir en todo este proceso. ¿Ah? Eso está clarísimo. Ahora, pero también es muy interesante tener otra cosa presente que se menciona menos, ¿ah? Y que tampoco lo señala en general la prensa occidental, pero que sí se lo puede leer a esta iraní y que no deja de ser interesante. La verdad, lo que hay en lo profundo del corazón, podríamos decir, de Ali Jamenei, es que ojalá el futuro ayatollah fuera su hijo Mojtaba o Mojtaba, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y lo que le gustaría a Ali Jamenei es que su amigo Raisi, ¿cierto? De alguna manera allane el camino para que su hijo se convierta en el futuro ayatollah, o líder supremo. Ahora, lo que ocurre es que para eso es muy difícil, y es lo que señalan todos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que al estamento religioso y en general a los que tienen influencia dentro del sistema no les va a gustar que se instaure una monarquía islámica iraní, y menos con toda la experiencia anterior, ¿se fijan? Pero el líder supremo probablemente no pierde la esperanza de que Raisi haga el intento, y si no le llega a resultar, bueno, que sea Raisi como mal menor, no quiero decir mal menor tampoco, pero que Raisi finalmente se quede como líder supremo, pero que haga el intento, y probablemente ya, no probablemente, hay antecedentes de que el líder supremo ya estaría moviendo fichas en algún sentido para que su hijo se convierta en el futuro líder supremo.
Pero también se dice que Ali Jamenei, como padre, también teme, porque es bien interesante, yo no lo recordaba al menos, pero por ejemplo, Ahmad, el hijo de Khomeini, murió en circunstancias extrañas a los 50 años en 1995. Entonces, claro, Ali Jamenei también debe estar un poco nervioso de que si también hay mucha oposición a que su hijo se convierta en líder supremo, también esté corriendo riesgo su vida. Bueno, todo puede ocurrir, pero esto yo se los comento porque habrá que estar muy atentos, y se pone bastante interesante todas estas intrigas palaciegas, que se supone que no debieran ser palaciegas, pero están pareciéndolo, a propósito de la avanzada edad del líder supremo y de estos cambios que se pueden venir en la política religiosa, como queramos llamar, al interior de Irán. Bueno, me voy a los desafíos de Raisi ahora que asume en agosto, bueno, y los desafíos que tendría cualquier presidente de Irán. Primero tenemos la pandemia, como cualquier país del mundo hoy día, la economía, que está pasando por un mal momento, bueno, que también no es ninguna novedad en ningún país del mundo, el tema nuclear, muy importante para Irán, y la crisis demográfica. Igual podríamos seguir sumando temas, obviamente, pero consideré que estos 4 eran los que no podían quedar afuera, ¿cierto? En este contexto. Bueno, tenemos aquí, vemos a Irán, el número 13 a nivel mundial, con más de 3 millones de casos. Se supone que se considera Irán como el país más afectado de Medio Oriente, un país que, digamos, lo ha pasado muy mal con la pandemia, sobre todo que además hizo un muy, muy mal manejo al comienzo de la pandemia. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando todo el mundo empezaba a tomar medidas serias, de acabar con los vuelos, sobre todo además de protegerse frente a los vuelos desde China, por ejemplo, Irán, que sabemos que tiene una gran inversión en China, un comercio importante con los chinos, no hizo nada al respecto, continuó con grandes ceremonias religiosas, con los viajes, bueno, un desastre, la verdad que no se lo tomó muy en serio, eso le costó caro, y bueno, hemos visto las consecuencias. Y lo otro que está bastante complicado en Irán es el tema de las vacunas. Irán está con menos del 5% de su población vacunada, por lo menos con una vacuna, está muy, muy bajo. Pero aquí también es súper interesante tener presente que Irán es un país que está desarrollando vacunas propias y estaría con al menos 4 vacunas en desarrollo, y una de ellas con Cuba, una llamada vacuna soberana. Lo que también nos demuestra todo este lado B de los iraníes, que es todo el desarrollo científico, tecnológico, bueno, es cosa de ver nomás todo el desarrollo de su programa nuclear, ¿cierto? Sin los científicos que ellos tienen no podrían estar haciendo todo eso, y creo que esto se los menciono un poquito quizás como una anécdota, pero creo que nos dice mucho de su nivel también educativo, académico. Por algo se dice que desde el punto de vista de las universidades, de la educación y todo, es un país que está a la altura de países, no sé si quizás desarrollados, pero sí países que no tienen nada que ver con su entorno y con su vecindario. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero hay mucha esperanza. Bueno, lo otro también muy importante, ¿qué es lo que lleva a Irán a estar desarrollando esta cantidad de vacunas? Porque uno dice, pero qué locura, con una bueno, hay que entender que es un país que está muy, muy presionado, muy complicado, consecuencia de las sanciones, sobre todo de Estados Unidos, de Naciones Unidas a propósito de su programa nuclear. Entonces, eso lo lleva a Irán a tener que, ¿cierto?, definitivamente a tener que desarrollar sus propias capacidades, porque consecuencia de las sanciones no puede comprar vacunas en el mercado internacional. Entonces, bueno, no le queda otra, podríamos decirlo, pero tiene esas posibilidades, y creo que es súper interesante lo que está consiguiendo. Segundo punto, su economía.
es una economía que está complicada, está con un desempleo del 11%, donde el desempleo juvenil, y esto es lo más impactante, está en torno al 23%. Y ese desempleo juvenil, el grave problema que tiene relación sobre todo con la población joven más educada, en general es la población que es la que ha ido a la universidad, que está más preparada, o sea, estamos hablando de la mano de obra calificada incluso, que no encuentra oportunidades. La inflación, que llega casi al 47%, un déficit fiscal de 9.5%. Ahora, la gran pregunta que uno se puede hacer, ¿qué es lo que provoca que Irán, un país tan rico, se quede pegado, digamos? O sea, ¿qué está pasando? Además de la pandemia, obviamente, creo que la pandemia es un denominador común hoy día para todo el mundo. Bueno, hay ciertos factores que están detrás, que son estructurales. Tenemos la corrupción, que es un dato tremendo. Irán está en el número 149 de los 179 del ranking de Transparencia Internacional. Una corrupción además que se concentra en este estamento religioso, son los clérigos que tienen en gran medida la riqueza del país, ellos son los que manejan las empresas estatales, ellos tienen en sus manos, por ejemplo, todo lo que tiene relación con el turismo religioso. Este mismo señor que se va a convertir en presidente tiene a su cargo todo el tema de este gran mausoleo de Mashhad. A él le entran, parece que muchísimo dinero, y así muchos de estos clérigos que se han hecho riquísimos, consecuencia de este llamado turismo religioso. Son peregrinos que llegan todos los años, en este caso, a este mausoleo. Y no es solo eso, o sea, en general, ¿cierto? Las empresas estatales están en manos de estos clérigos. Entonces tenemos, como digo, la corrupción, definitivamente. Tenemos también una economía que no es una economía demasiado diversificada. Podría ser peor, o sea, hay algunos analistas que señalan que, consecuencia de las sanciones, algo bueno ha surgido de ahí, y es que han tenido que ser bastante autosuficientes consecuencia de las sanciones, pero por lo menos desde el punto de vista de las exportaciones vemos que más de la mitad de las exportaciones son petróleo y los derivados de aquello, ¿cierto? Y bueno, y como pueden ver aquí, el gran salvador de Irán son los chinos, o sea, los chinos son los grandes compradores de petróleo iraní. Afortunadamente, para Irán, digo, han firmado un acuerdo, pero claro, también los chinos les compran el petróleo súper barato, pero ha sido la salvación para Irán. Aquí les traje este gráfico que lo encuentro súper interesante, donde se ve esta relación directa entre sanciones y crecimiento económico iraní. Cuando ustedes leen, por ejemplo, sobre la economía iraní, siempre se establece como la gran causa de los problemas económicos de Irán las sanciones económicas, ¿cierto? Siempre, o sea, como, digamos, el gran demonio son las sanciones. Y de todas maneras, las sanciones explican de una manera importantísima la contracción, digamos, y los problemas económicos de Irán. Pero creo que también es muy importante comprender y tener presente que hay otros factores estructurales que tienen relación con el modelo que impera en Irán, insisto, desde que llegó, desde que se instauró la revolución islámica del año 79. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando llegan estos digamos, clérigos con turbante al poder, lo que hicieron básicamente fue expropiar, nacionalizar y no fomentar para nada el emprendimiento, y eso son temas que no se mencionan mucho, pero si uno se mete un poquito más y uno investiga un poco más, se da cuenta que es una economía que no ha logrado despegar porque no están los incentivos, no hay libertad para emprender, o sea, faltan los incentivos mínimos para que este país salga adelante, y donde todo queda entre unos pocos, y como les comentaba, y la corrupción es tremendo, o sea, la corrupción, el clientelismo, etc. Pero sí, obviamente,
el tema de las sanciones es muy importante porque lógicamente cuando se establecen las sanciones no se permite, se ponen muchas trabas a la exportación del petróleo, que es, digamos, la gran riqueza, o una de las, como pudieron ver, de las grandes riquezas de Irán. Entonces vemos cómo aquí, cuando Obama, aquí también es muy interesante, ¿cierto? Entre el 2012 y 2013, Obama aumenta las sanciones contra Irán, 2012-2013, y vemos que en el fondo también lo que uno observa muchas veces, ¿cierto? Un poco estrangular en este caso a Irán para poder negociar, ¿cierto? Bien, y así uno puede conseguir mejores condiciones, ¿cierto? Y vemos ya el 2014 cómo se ve un crecimiento de la economía de un 3.2%, el 2015 se firma el pacto nuclear, termina las sanciones y vemos cómo el 2016 hay un crecimiento impresionante de la economía en un 12.5%. Lógicamente el 2017 ya no crece tanto porque, bueno, la base de comparación era muy alta, y Trump sale del pacto nuclear y reimpone las sanciones el año 2018 y hay una contracción del 6%. Entonces tenemos la contracción del 2018, el 2019 sigue con una contracción del 6.8, el 2020 crece algo, bueno, porque también la base en este caso de comparación era muy baja. Y este gráfico lo encontré muy interesante porque un poco va a lo que les comentaba en el fondo, y es cómo esta línea punteada nos está mostrando la revolución islámica, y ahí vemos cómo Irán comienza este camino a la decadencia. Aquí vemos el inicio de la revuelta, que entonces empieza esta economía irana a decaer, y aquí ya empieza a caer a pique. O sea, aquí no podemos echarle la culpa solo yo creo que esta es la mejor demostración que no son solo las sanciones económicas, sino es el modelo que instauran los ayatolas. O sea, el régimen de los ayatolas no es un régimen, ¿cierto?, virtuoso para Irán, definitivamente. Y eso se los comento y lo subrayo, porque eso es lo que está captando la ciudadanía iraní. La ciudadanía, el iraní, está captando que las autoridades no son capaces de sacar adelante al país. Y miren cómo venía antes, con todos los problemas que pudo haber tenido la dinastía del Shah, la monarquía del Shah, ¿cierto? Con toda también, había corrupción, ¿cierto? Había falta de libertad de expresión, había autoritarismo, había miles de problemas, ¿cierto? Yo creo que todos lo sabemos, pero era un país que crecía, tampoco la justificación, ¿cierto? Pero miren, por favor, esto yo creo que es muy decidor, muy interesante, y esto insisto, se los menciono para que tengamos clarísimo que, digamos, la crisis económica de Irán no es consecuencia en su 100% de las sanciones económicas de Occidente. Bueno, terminando con la economía, nos vamos al acuerdo nuclear, o el programa nuclear iraní, ¿cierto? No hay que olvidar entonces este acuerdo nuclear que se firmó el año 2015 entre Irán, ahí lo tenemos con Rouhani. Rouhani, recuerden que es el presidente saliente de Irán, que era considerado un moderado, que de alguna manera también explica el hecho de que él se haya querido acercar en su minuto a Obama, ¿cierto? Y que haya firmado el acuerdo con Obama el año 2015. El acuerdo se firmó con las grandes potencias mundiales, ¿cierto? Los 5 países miembros del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, más Alemania y la Unión Europea. Fue un acuerdo muy polémico, la verdad, en el sentido de que había, bueno, países como los que vemos aquí, que estaban muy de acuerdo, porque estaban muy convencidos de que con un acuerdo de este tipo se lograba frenar el programa nuclear iraní, que para muchos lo que pretendía finalmente era llegar a la construcción de la bomba atómica, pero para países como Israel, lo único que se conseguía con esto era darle alas a Irán para que continuara con el programa nuclear, pero a cambio de, ¿cierto?, acabar con las sanciones, y el acabar con las sanciones le permitía crecer económicamente para seguir desarrollando el programa nuclear y además seguir financiando a los grupos chiitas en los distintos lugares de Medio Oriente,
y seguir en el fondo armando y complicando el vecindario, ¿cierto? Que es algo que ocurrió realmente, no hay que olvidarlo. Cómo Irán, gracias a la firma del acuerdo nuclear del 2015, se empoderó y consiguió intervenir y consiguió, digamos, tener mayor poder en todos estos países, porque efectivamente tuvo la billetera más llena gracias al fin de las sanciones. Eso fue una realidad. Desde mi punto de vista, creo yo que es preferible a un país más controlado, con un pacto nuclear que permitía, ¿cierto?, el ingreso de inspectores a las centrales y a las instalaciones nucleares de Irán, que estar ciegos y no saber lo que están haciendo, que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto? O sea, sin pacto nuclear no hay cómo saber exactamente qué ocurre adentro de Irán. Bueno, Coté, sabemos perdón, entonces... ¿te ¿Sí? puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Esos pactos, pusiste recién en el mapa que había sido Francia, Alemania, Inglaterra. Cuando participan países que son de la Comunidad Europea, ¿pueden participar en forma individual? No tienen que funcionar como bloque para hacer estos pactos nucleares que involucra tanto entre todos? Mira, te agradezco la pregunta, Connie, porque uno de los grandes temazos, diría yo, de la Unión Europea hasta el día de hoy, es que no existe la política exterior europea. O sea, no hay una política común. O sea, tienen euro, tienen cierto Banco Central, tienen Comisión Europea, tienen presidenta, no sé, tienen un montón de cosas en las que sí se logran poner de acuerdo, pero no tienen una política exterior común europea, lo cual ha traído muchos problemas, muchos problemas. Y probablemente nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque los intereses son muy distintos. O sea, las diferencias, por ejemplo, entre Polonia y Francia, por ejemplo, respecto, no sé, a Rusia. ¿Ah? ¿Para qué decir Polonia y Alemania, que además están al ladito? O sea, imagínense la diferencia entre Polonia que ve a Rusia como Satán, digamos, el demonio máximo, y Alemania que necesita el gas ruso, y lo que hemos hablado del Nord Stream 2, por ejemplo, y obviamente que no va a demonizar a Rusia, y en cambio Polonia. Entonces, es muy, muy complicado, y hasta el día de hoy no saben cómo lidiar con eso. Entonces, claro, en todo este tipo de conversaciones sí funciona la Unión Europea y se suma a las conversaciones, y vemos a una Comisión Europea que participa, que funciona como mediadora, como facilitadora, y que cumple un rol importante, pero que de alguna manera no obliga, porque no existe, no hay una, insisto, política común o una política exterior común europea. Es un gran talón de Aquiles de la Unión Europea. Es un gran problema, una deficiencia ahí que tienen. Pero no lo van Clarísimo, a poder gracias. resolver si no están todos de acuerdo. Y es muy difícil también que estén de acuerdo, porque cada país tiene su historia distinta. La Guerra Fría en eso marcó diferencias muy Tremenda. notables y brutales. Son historias muy distintas. Entonces es muy complicado. Imagínense si Ucrania entrara en la Unión Europea. Imagínense cómo podría ver el mundo Ucrania comparado con Francia, por ejemplo, o con España. Nada que ver. Entonces, súper difícil. No sé si contesté tu pregunta. Absolutamente, te pasaste, gracias. De nada. Eso. Bueno, ahora volviendo al plan nuclear. Entonces sabemos que Estados Unidos se sale, ¿cierto? El 2018 con Trump. Sabemos que Trump nunca le gustó el tratado, al igual que muchos, ¿ah? Y la verdad que independientemente si nos guste o no nos guste Trump, también es muy comprensible que a alguien no le gustara. ¿Ah? Yo creo que es muy legítimo, ¿ah? Así como cosas que quizá uno puede encontrar muy locas de Trump. Creo que en este punto yo aquí personalmente yo prefiero un acuerdo, honestamente, pero entiendo mucho también a alguien que no le guste, porque, insisto, o sea, también permitirle a Irán, ¿cierto? Tener también quizás muchos recursos que le permiten hacer cosas que al resto no le gustan o que le parecen amenazantes y peligrosos, es muy comprensible. Bueno, aquí hay mucha evidencia de que también Trump nunca le gustó el acuerdo, eso lo dijo en campaña, y lo que hace él es cumplir algo que había dicho en campaña, pero también se sabe que hubo mucha influencia de Netanyahu, ¿ah? Del primer ministro israelí,
que le mostró a Trump pruebas y evidencias de que Irán seguía avanzando en su programa nuclear, que no había que confiar en él, y que realmente era una locura continuar en ese programa nuclear, y que había que seguir con las sanciones, etc. Yo ahí no puedo saber exactamente si son, o sea, hasta ahí llego, pero no hay que olvidar que ahí Trump con Netanyahu fueron íntimos amigos y estuvieron muy de acuerdo en todo, y Trump apoyó en todo al señor Netanyahu. Ahora, el pacto nuclear entonces acabó, Europa, recuerden que hizo lo imposible por tratar de mantenerlo, no lo resultó. Sin embargo, Irán, como está en una situación económica complicada, trata de volver al acuerdo, pero también Irán ha ido violando el acuerdo, porque durante un rato podríamos decir que Irán trataba, no sé si trataba, pero o se hacía el que trataba de no violar el acuerdo, porque de alguna manera creo que lo que quería hacer es mandar el mensaje a Europa que se mantenía dentro del acuerdo, como para presionar a Europa, que presionara a Estados Unidos. Bueno, la cosa es que Irán, viendo la situación, lo que ha ido haciendo es ir violando poco a poco el acuerdo, y ya sabemos que lo más grave que ha ocurrido en los últimos meses es que está enriqueciendo uranio ya al 60%. Eso es gravísimo, porque el acuerdo establecía que no podía enriquecer uranio más allá del 3.97%. ¿Escucharon? 3.97%, y ya está enriqueciendo al 60%. Para construir la bomba atómica se necesita uranio enriquecido al 90%, le queda poco. O sea, si sigue con esta velocidad, la verdad que va a tener la bomba en meses. Eso dicen los expertos. Entonces, Irán ya, digamos, está violando todo tipo, o sea, ya violó, digamos, el acuerdo, y es por ello, entonces, y esto es, entre comillas, la buena noticia, que Irán está sentado a la mesa con Estados Unidos en Viena, hace un rato ya, yo diría que como desde abril, pero están indirectamente conversando. No me pregunten exactamente qué consiste eso, no sé si están detrás de como en un confesionario, si están en mesas distintas, pero están los dos en Viena conversando. Las conversaciones están muy duras, muy difíciles, pero al menos hay voluntad y están sentados en la mesa, y Raisi apoya las conversaciones, porque también quizás alguien se esté preguntando, este es un señor duro, es un conservador, es un ultra, quizás no quiere nada con Estados Unidos, y efectivamente es un hombre, digamos, muy... un halcón, podríamos decir, pero ha dicho que él no tiene ningún problema de tener relaciones con todos los países del mundo, excepto Israel. O sea, con Israel no quiere nada, pero está abierto a hablar con Estados Unidos, y la verdad que si quiere que le levanten las sanciones, tiene que hablar con Estados Unidos. Entonces, hay muchas esperanzas de que salga algo bueno de estas conversaciones en Viena, y si somos optimistas, Raisi podría asumir el poder con un acuerdo firmado. Un acuerdo que él además se supone que debiera respetar, porque quien va a dar la firma, podríamos decir, o quien le va a dar el vamos a ese acuerdo, es Ali Khamenei, que es el líder supremo, y que recuerden que es el que realmente tiene el poder en el país. Ahora, hay temas muy complicados, porque Israel está como puede, negándose y boicoteando, digo, no boicoteando, digamos, materialmente el acuerdo, pero sí, por lo menos con ideas, con lo que pueda. Hay países del Golfo, Arabia Saudita, que no quieren acuerdo nuclear, porque ven, insisto, que Irán con acuerdo, ¿cierto?, se llena los bolsillos de platita, y con eso aumenta, ¿cierto?, la injerencia en la región, como podemos verlo en este mapa. Así que vamos a ver qué ocurre. Así que eso, en todo caso, recordar que creo que es importante que Joe Biden siempre lo dijo en su campaña, él quería volver, ¿cierto?, a la mesa de negociaciones con Irán. Kamala Harris, muy convencida también de aquello, yo diría que incluso más que Joe Biden, pero algo que se me queda en el tintero bien importante, Joe Biden quiere en fondo también aprovechar la oportunidad que se presenta de volver a hablar del pacto nuclear y mejorar lo que no estaba tan bien en el primer acuerdo. O sea, en el fondo decir, bueno, si ya vamos a conversar nuevamente,
es una oportunidad para incluir temas que debimos haber incluido en el acuerdo anterior. No hay que olvidar que Joe Biden era el vicepresidente de Obama, o sea, él sabe de estos temas, él estuvo súper involucrado, no es un advenedizo y sabe de qué estamos hablando. Y hay dos temas, yo diría que son los más importantes, que quiere meter Biden y que no quiere Irán que se incluyan en el acuerdo. Y esos son obstáculos muy importantes para esta nueva versión del pacto nuclear. Y con esto termino esta parte. Que sería los misiles balísticos. No hay que olvidar que también una bomba nuclear sin misil está bastante, o sea, no es una amenaza tan grande hasta que no hay misiles, porque la bomba hay que ponerla en algo, ¿cierto? Ahora no la suben a un avión, así como en la Segunda Guerra, y la tiran, ¿cierto? No. La cabeza de la bomba, ¿cierto? La cabeza nuclear va en un misil. Y Irán tiene misiles que ya llegan al sur de Italia, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, habría que negociar, limitar aquello, no me pregunten el detalle, pero en el fondo hablar de ese tema. Irán ha dicho que los misiles es otro tema y eso no se habla. Un tema. Y el segundo tema, esto, que de alguna manera también se pudiera limitar y se pudiera condicionar el acuerdo nuclear a la intervención iraní en estos países de la llamada media luna chiita, porque si se dan cuenta, estos son los países que tienen población chiita, por eso Irán, ¿cierto?, interviene ahí. Pakistán, pero sobre todo Afganistán, Irak, Siria, Líbano, y para qué decir Yemen, donde están los hutíes luchando con los sunitas. Los hutíes, recuerden que son chiitas. Esos serían los mayores obstáculos en esta edición 2.0 del acuerdo nuclear. Bueno, y voy al último tema de nuestros desafíos, que es la crisis demográfica y transformación social, tema que también ha tocado muy poco en nuestra prensa occidental. A juicio de algunos expertos, este es quizá uno de los retos más grandes de la historia moderna de Irán. Esto está muy parecido, yo diría que es menos grave que la crisis demográfica china, pero es bastante grave porque el descenso de la tasa de natalidad ha sido muy rápida, incluso más rápida que la China, sin tener una política de un hijo. Y esto está preocupando mucho a las autoridades iraníes. De acuerdo con los censos de población más recientes realizados por el Centro de Estadísticas de Irán, la tasa de fertilidad nacional ha descendido de un promedio de 7 hijos por mujer el año 79 a 2 hijos por mujer el 2020. Y bueno, ¿cuál es la preocupación de esto? Que en el futuro cercano los recursos del Estado se agotan, y esto podría ejercer aún más presión sobre la fuerza laboral ya existente. Miren, aquí igual Irán queda con menos de 2 hijos, pero es el gráfico que encontré, pero igual me pareció que era interesante porque vemos cómo desciende la curva. Y entonces vemos aquí el año 79, aquí una pequeña alza y después cómo baja. Y esto es muy rápido, o sea, si uno lo compara, vuelvo a lo mismo, como con China, la verdad que esto es muy, muy rápido, como baja de 7 a 2 hijos, ¿ya? La edad media de Irán hoy día está en 31.7 años y va a llegar a 40 años en las próximas 2 décadas. China hoy día tiene una edad media de 38.4 años. Estoy comparando algunos datos. Bueno, ahora las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Irán? Todo esto, miren, esta foto las traje porque vemos ahí a las iraníes en un estadio de fútbol. Esto es una medida muy reciente. La autorización de que las mujeres en Irán puedan ir al estadio. Obviamente separada a los hombres, como pueden ver, ahí no van a ver ningún varón, pero están muy contentas. Esto fue una cosa muy impresionante, muy novedosa en Irán. Bueno, a ver, en primer lugar,
una de las explicaciones, digamos, de esta baja en la tasa de natalidad fue que hubo políticas de procrecimiento en el contexto de la guerra con Irak. ¿Ah? Y ahí se nota, ¿se fijan cómo hay un aumento de la población? O sea, en el contexto de la guerra, por favor, tengan muchos hijos, y después, entonces, consecuencia de aquello, viene una política de, digamos, deliberada de intentar disminuir la tasa de fertilidad a través de un rígido programa de salud reproductiva. Va a venir una campaña de planificación familiar, menos niños, mejor vida, con 2 niños es suficiente, y la verdad que esto va a dar bastante, o sea, buenos resultados desde el punto de vista, digamos, de la campaña. El año 2000, el 74% de las mujeres casadas de entre 15 y 49 años usaban algún método de control del embarazo. Y así se consiguió, entonces, reducir el promedio de 7 a 2 hijos por mujer en tan solo 20 años. O sea, fue un declive incluso más rápido que lo que vimos en China, consecuencia de la política del hijo único. Otros datos importantes, hoy día en Irán el 75% de la población iraní vive en ciudades. No hay que olvidar que hay una relación directa entre población urbana y el declive de la tasa de fecundidad. O sea, a medida que las poblaciones se van urbanizando, disminuye la cantidad de hijos. Las ciudades no son lugares, podríamos decir, amigables para muchos hijos. Eso también lo han podido comprobar los demagogos, o sea, los expertos en demografía. También en la medida que las mujeres estudian más, entran al campo laboral, también disminuyen la cantidad de hijos, y de hecho las mujeres en Irán todavía no tienen mucho campo laboral, en eso hay mucho que hacer, sin embargo están estudiando mucho, y según datos del 2020, más del 53% de la matrícula universitaria en el país ya está constituida por mujeres. Ha aumentado la tasa de alfabetización, es de las más altas de la región. O sea, hay una serie de elementos, digamos, que van llevando a que disminuya enormemente la tasa de fertilidad. Y aunque vemos que hay políticas y que hay un intento por parte del gobierno de aumentar, ¿cierto?, esta natalidad, la verdad que no tiene mucho, no llegan estas campañas a la población, porque sobre todo la gente joven ve a un gobierno de pésima reputación, sobre todo debido al gasto en el ámbito militar, la corrupción, el clientelismo, lo que un poco les comentaba anteriormente. O sea, cada día está más esta sensación de que este gobierno está totalmente alejado de la realidad, y entonces muy difícil con estas campañas llegar a la gente. Bueno, en el año 2014 se publicó un documento llamado Yihad Demográfica, cuya meta es aumentar la población a 150 millones de habitantes para el 2050. Y aquí se reformó totalmente el programa de planificación familiar, y la idea es que tengan los iraníes más hijos. La idea es desalentar la difusión del estilo de vida occidental. Bueno, aquí en Irán están muchos convencidos también de que también el problema es que la crisis económica nunca va a ayudar, o sea, que en el fondo, en la medida de que no salgan de la crisis económica, no va a haber ninguna motivación a tener más hijos. O sea, eso también para muchos es un problema importante, sobre todo cuando el mismo Irán ve que los países del Golfo, me refiero a Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, se ubican entre los países más ricos del planeta. Entonces ellos se ven como que lo pasan pésimo, y que les cuesta llegar a fin de mes, les cuesta tener una vivienda. Bueno, los mismos problemas que vimos un poco en el caso de China, ¿cierto?, cuando analizamos la crisis demográfica. Bueno, y las pocas oportunidades. La gente joven realmente se siente muy frustrada, y eso lleva a la fuga de cerebros más compleja en Medio Oriente, después de los países que están en conflicto, porque claro, aquí vemos
países con, miren, aquí el número tiene que ver, no es un porcentaje, sino que es del 0 al 10. ¿Ah? Entonces, claro, Siria, la fuga de cerebro es de 8.4, Afganistán 7.5, Yemen 7, Irak 6.8, y Irán está en el número 21, 5.6, pero todos los países que están sobre Irán son países de Medio Oriente o de Asia, digamos, podemos decir Asia Occidental, pero son países en conflicto. O sea, Irán es el país con mayor fuga de cerebros sin ser un país en conflicto. ¿Se fijan? Entonces, ese dato también creo yo que es súper importante y que nos dice mucho de esta frustración, de esta falta de oportunidades, porque también no hay que olvidar que Irán es considerado un país que desde el punto de vista del acceso a la universidad es un país que está muy bien, ¿ah? Está muy bien, algunos los comparan incluso con los países desarrollados. En eso es un país que dentro de, pese a la revolución islámica y todo, no ha cambiado, ¿ah? o cambió muy poco. Por eso se habla como de dos Irán, o sea, hay un Irán que está gobernado por esta casta, ¿cierto?, religiosa, sin embargo, hay otro Irán que es más secular, que es un Irán educado, un Irán distinto, digamos, que sigue ahí y que estudia y bueno, y que permite que sea una sociedad, digamos, culta, muy distinta al vecindario, muy interesante, digamos. ¿Ah? Bueno, y lo otro que también frustra mucho, sobre todo a la juventud, es lo que tiene relación también, por ejemplo, con la libertad de expresión, o con la falta de libertad de expresión, ¿cierto? Aquí yo les traje el último índice, que tiene que ver con la libertad de prensa, por ejemplo, y aquí tenemos los países con mayor libertad, bueno, donde siempre lideran los nórdicos, ¿cierto? Y acá los con los menos libertad, y tenemos a Irán, ¿cierto? Donde los peores que Irán solo es Vietnam, Djibouti, China, Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. O sea, ya no puedes, o sea, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Eso también es muy frustrante, ¿ah? Y aquí el estamento religioso realmente controla el Internet, los medios, todo eso. Entonces, claro, obviamente esta juventud está, y no solamente la juventud, la verdad, pero bueno, la juventud es la que quizás sufre más hoy día eso. ¿Mm? Bueno, nos quedan unos minutitos. Pero a ver, aquí les voy a terminar con una cita y vemos preguntas, comentarios. Raisi ha dejado claro que no tolerará ninguna interferencia en su política exterior, en su represión interior o en su programa armamentístico. Su exigencia en las conversaciones de Viena de que se supriman las sanciones no ofrece otra contrapartida que el nebuloso compromiso de que no fabricará cabezas nucleares. Dado que su fiabilidad es nula, acceder a su petición equivale a arrugarse ante un chantaje inadmisible. Estados Unidos y la Unión Europea han de retirarse del programa nuclear, ejercer sobre Irán la máxima presión diplomática, redoblar las sanciones, ser inflexibles en los temas de derechos humanos y apoyar a la oposición democrática. Solamente un cambio de régimen acabará con esta amenaza que hasta hoy se ha aprovechado de la debilidad y de los errores estratégicos de Occidente, afirma el analista Alejo Vidal Cuadras. Bueno, preguntas, yo aquí feliz, comentarios. Eso es con Irán. ¿Qué les parece?